Mi nombre era Omar. Yo era juez en Madrid, admirado por mi integridad y respeto a las leyes, elogiado en una comunidad donde el temor a cuestionar la fe era una sombra constante. Sin embargo, en lo profundo de mí había un vacío. Una lucha silenciosa me atormentaba durante cada oración, un abismo de desconexión con aquello que creía sagrado. ¿Era realmente la verdad lo que seguía? O tal vez, una ilusión creada por el silencio de un sistema que nunca me permitió dudar. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, la sobria realidad que me rodeaba se desvaneció. De repente, una luz deslumbrante irrumpió en mi espacio. Me quedé paralizado. En medio de aquella claridad, la figura de Jesús se materializó, llamando mi nombre con una voz que irradiaba amor y compasión. En ese instante, el velo de mi existencia se rasgó. Comenzaron a despejarse mis dudas y el calor del llamado divino me envolvió, revelando la fragilidad de la fe que había seguido ciegamente. Pero el encuentro fue solo el inicio de mi tormento. Al regresar, la hostilidad se sembró en mi hogar. Mis seres queridos, aquellos que debían amarme, me tildaron de hereje, de traidor. La culpa invadió mi ser, y la soledad me acompañó como sombra. Fue en ese vacío donde encontré el tenue susurro de un Jesús que, en secreto, se convirtió en mi único confidente. Fue entonces cuando decidí buscar la verdad. Comencé a explorar la Biblia, a escuchar testimonios de otros como yo, atrapados entre dos mundos. Me uní a un grupo de apoyo donde, poco a poco, el miedo fue reemplazado por la paz. Comprendí que mi experiencia no era un accidente, sino un llamado divino a romper el silencio sobre la guerra espiritual en la que vivimos. Hoy, estoy aquí para compartir mi verdad contigo, porque sé que hay muchos que viven pruebas similares. Si sientes ese mismo vacío o lucha, es tiempo de despertar. Déjame acompañarte en este viaje de descubrimiento. Antes de seguir, cuéntame desde dónde estás viendo y qué hora es ahora en tu vida. Y si amas a Jesús, suscríbete a Testimonios Más Allá, para no perderte las revelaciones que están por venir. La verdad te espera, y juntos podemos encontrarla. En mi despacho en Madrid, rodeado de libros de leyes y documentos que definían mi vida como magistrado, la calma aparente era una máscara que ocultaba una profunda inquietud en mi interior. La obediencia a las normas religiosas y profesionales me había permitido construir una carrera respetable, pero cada día sentía que algo más noble me llamaba. Era un silencio ensordecedor que me empujaba a cuestionar no solo mis decisiones judiciales, sino también la esencia de lo que significa vivir en la verdad. Fue en uno de esos momentos de introspección que, de alguna manera, la presencia de Jesús se hizo evidente, y el encuentro cambió todo lo que creía saber. Llegué a ese despacho sintiendo que la vida se había vuelto una rutina rígida, marcada por la exigencia de mantener el orden y la justicia, pero su aparición ante mí fue como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Su figura emanaba una paz que desbordaba cualquier protocolo que hubiera seguido hasta entonces. Jesús me habló de una guerra espiritual que remecía el mundo. Me reveló verdades ocultas sobre cómo la élite manipula la realidad y alimenta divisiones entre las personas, una agenda que va más allá de lo que podemos percibir. Esa revelación me impactó profundamente. Comprendí que no era solo un juez, sino que debía asumir un rol más activo en la lucha por la verdad. Las palabras de Jesús resonaban en mi mente mientras el contexto en el que vivía parecía tambalearse. Las decisiones que tomaba en la corte no solo afectaban a los individuos, sino que eran parte de un entramado mayor. A medida que participé en casos de injusticia social, me di cuenta de que a menudo estaba atado al engaño que manipulaba el sistema. Las guerras que enfrentamos no eran solo físicas, sino espirituales, y el poder de la verdad se había convertido en un arma de resistencia que debía ser utilizada. Me encontraba atrapado en una lucha que nunca había imaginado, una batalla que me desafiaba a mirar más allá de las normas y expectativas. El silencio en el despacho se tornó incómodo. Las preguntas que siempre había ahogado volvían a surgir. ¿Realmente estaba cumpliendo con mi deber? ¿O me estaba convirtiendo en un cómplice del sistema?
Cuando los ojos de Jesús se posaron sobre mí, sentí una exigencia, una urgencia, por alzar mi voz en defensa de aquellos que habían sido silenciados. Comencé a notar que la revelación de la guerra espiritual era un llamado a despertar, a abandonar la conformidad por el bien del bienestar colectivo. Era un momento decisivo que me impulsaba a buscar respuestas, a explorar cómo podía ser un agente de cambio en mi comunidad. A medida que reflexionaba sobre mis responsabilidades, la tensión en mi interior aumentaba. La guerra espiritual ya no era solo un concepto vago, se convirtió en una realidad a la que debía prestar atención. Cada decisión que tomaba parecía estar cargada de peso no solo personal, sino también comunitario. Me encontraba en una encrucijada. ¿Debería perseguir esta nueva verdad a expensas de la estabilidad que había construido? Las experiencias sobrenaturales y las revelaciones que había recibido formaban un eco constante en mi mente, recordándome que el camino de la verdad a menudo exige sacrificios. Mientras la lucha interna se intensificaba, me preparaba para el desafío de enfrentar no solo mi propia existencia, sino las fuerzas que amenazaban con mantener al mundo en la oscuridad. Y así, en mi elegante despacho, rodeado de una vida que parecía respetable, me comprometí a ser un portavoz de la verdad. Sabía que el camino no sería fácil, pero la urgencia de compartir la esperanza que había encontrado con Jesús me llenaba de determinación. La batalla por la verdad no solamente era un reto, sino una necesidad vital en un mundo que clama por un despertar. En ese momento, entendí que la misión apenas comenzaba y que cada paso que diera serviría para iluminar el camino de aquellos que, como yo, buscaban la verdad en medio del engaño. Soy un juez musulmán de 45 años, conocido en mi comunidad por mi sentido de justicia y ética. Aparentemente, mi vida se ha desarrollado con éxito, un trabajo respetable, una familia que me admira y la devoción a mis deberes religiosos. Sin embargo, detrás de esa fachada de respeto, me enfrento a una crisis interna que me atormenta día tras día. Hay un vacío espiritual en mí. Una sensación de que mi vida, por más ordenada que sea, carece de un significado más profundo. Cada vez que realizo mis rituales, siento que son meras obligaciones que cumplimento sin espíritu, y esta lucha me deja atrapado entre mis creencias y mi búsqueda personal de la verdad. Fue en medio de esta confusión que el encuentro con Jesús cambió todo. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Estaba en mi despacho, reflexionando sobre un caso complicado que me había dejado desgastado y confundido. La presión de la decisión, el peso de las expectativas, y el temor a tomar una decisión errónea se mezclaban en mi mente. Entonces, sucedió lo inesperado. Una luz brillante llenó el despacho, y ahí estaba él, Jesús. Su presencia no solo iluminó la habitación, sino que también iluminó las partes oscuras de mi alma. Sus ojos transmitían una paz profunda y una sabiduría indescriptible, y en ese instante, comprendí que era tiempo de despertar. Jesús me habló de la guerra espiritual que se libra en todos nosotros, una lucha que no es solo interna, sino que se extiende a la sociedad. A medida que compartía sus revelaciones, pude ver cómo la agenda oculta de la élite afecta nuestras vidas cotidianas. Supe que las divisiones que presenciamos, los conflictos entre los pueblos y las manipulaciones sistemáticas son parte de un plan mayor para mantener a la humanidad en la ignorancia. Cada palabra de Jesús calaba hondo en mí, revelando verdades que había ignorado, verdades que me instaban a abrir los ojos y ver el mundo tal como es. La experiencia fue transformadora, pero también aterradora. Sentí la presión de cada responsabilidad desgastando mi capacidad de actuar. La tensión aumentaba mientras regresaba a la rutina diaria, obligado a cumplir con mis funciones como juez, pero con el peso de la revelación en mi alma. La lucha espiritual no se limitaba a mí. Observaba a mi alrededor y veía a otros en mi comunidad, adormecidos por el engaño que nos rodea. La urgencia de compartir mi experiencia y ayudar a otros a despertar se volvía irresistible. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras el mundo se enfrentaba a sus demonios. Sin embargo, la incertidumbre persiste en mi interior. Me pregunto constantemente qué significa esta nueva realidad para mí y mi familia.
¿Cómo podrían aceptar mis creencias si eso significa cuestionar todo lo que hemos cultivado hasta ahora? Las cicatrices emocionales son profundas, y el miedo a perder lo que amo se cierne sobre mí como una sombra. No obstante, la verdad a la que he sido llamado a vivir es mi norte. Comprendí que el despertar no es solo un viaje personal, es un llamado a la acción colectiva. La revelación de que muchos están atrapados en cadenas invisibles me empuja hacia adelante. Estoy listo para ser un agente de cambio, aunque eso signifique enfrentar la resistencia de quienes me rodean. Así, me encuentro en este camino lleno de desafíos pero también de oportunidades para transformar vidas. Caminar en la verdad que Jesús me mostró es un acto de valentía y fe. La guerra espiritual es real, y sé que hay mucha luz en este camino oscuro. Mientras continúo mi jornada, siento que cada paso es un eco de esperanza para mí y para aquellos que buscan la verdad. La lucha apenas comienza, y en este viaje, creer en el poder de la revelación y en el amor que nos guía se vuelve esencial. La transformación de nuestras vidas y de la sociedad depende de nuestro despertar. Estoy determinado a enfrentar cada desafío con la certeza de que la verdad siempre prevalecerá. Durante mis oraciones, una desconexión abismal se apoderaba de mí. Eso lo sentía en cada palabra que pronunciaba, cada versículo que recitaba. Aparentemente, estaba cumpliendo con mis obligaciones espirituales, pero en el fondo, la lucha era intensa. Me atrapaban las preguntas existenciales sobre mi fe, como si esas palabras rituales que pronunciaba perdieran su significado. La religión que había sido mi guía desde joven, esos principios que siempre había respetado, comenzaban a desmoronarse, y no sabía por qué. Era como si estuviera atrapado en una sombra que se cernía sobre mi alma, llenándome de dudas y temores. En esos momentos de inquietud, empezaron a llegar visiones. No eran simples imágenes, sino fragmentos de oscuridad que parecían querer revelarse. Sentía la presión a mi alrededor, como si fuerzas invisibles intentaran gritarme. No podía ignorarlas. Estas visiones me llevaron a cuestionar no solo mis creencias personales, sino también el sistema religioso que me rodeaba. Las verdades a las que había estado aferrado parecían ahora veladas por un engaño profundo, como si me hubiera encerrado en una burbuja de conformidad. La guerra espiritual que enfrentaba no solo se desarrollaba en mi interior, sino que estaba conectada a un sistema mucho más amplio, a una agenda oculta que manipulaba a la humanidad. Fue tras una de estas noches inquietantes, mientras trataba de buscar respuestas en mi oración, que sentí una presencia. La luz de Jesús inundó mi oscuridad, bañándolo todo con claridad. En su mirada, había una mezcla de compasión y urgencia. Me habló de las verdades ocultas que nos esclavizan, de cómo la élite utiliza la religión como una herramienta para mantener el control. En ese momento, vi claro cómo las divisiones en la sociedad, la pobreza y la opresión, se originan de un sistema que no quiere que nos despertáramos. Sentí que la revelación era como una espada que cortaba a través de las cadenas del engaño que me mantenían cautivo. La experiencia fue abrumadora. Las visiones de la guerra espiritual se transformaron en una etérea realidad, cuando Jesús me mostró cómo cada uno de nosotros es parte de un plan mayor, un llamado a la lucha por la verdad. Las políticas que afectan nuestras vidas, los líderes mundiales que parecen actuar en interés propio, todo estaba interconectado. Comprendí que mi papel como magistrado no solo debía ser una formalidad, sino un acto de valentía en medio de injusticias. Ya no podía mirar hacia otro lado. La conexión entre lo espiritual y lo terrenal se hizo evidente, y me vi obligado a actuar en consecuencia. Mientras hablaba, las sombras que antes me atormentaban comenzaron a disiparse. Pero el camino no sería fácil. La oscuridad puede ser seductora y, al mismo tiempo, aterradora. Con cada revelación, el peso de la verdad se hizo más denso. La urgencia de despertar a otros, de hacer que comprendieran la magnitud de esta batalla cósmica, llenaba mi corazón de una nueva determinación. Pero ¿cómo sería recibido? ¿Podría mis hermanos en la fe aceptar estos conceptos que iban en contra de lo que habían conocido toda su vida? En mi mente, las preguntas giraban como un torbellino,
y aunque la luz de Jesús me guiaba, el miedo al rechazo y la soledad acechaban. Sin embargo, la certeza de que había llegado el momento de actuar, de levantar la voz contra la injusticia y la manipulación, crecía dentro de mí. La revelación que había recibido no era solo para mí, era un llamado a todos aquellos que reverberan con el mismo desasosiego en sus corazones. Comencé a visualizar un futuro donde la verdad prevaleciera sobre el engaño, un escenario donde la guerra espiritual se convirtiera en un despertar colectivo. Sabía que el camino sería peligroso y lleno de desafíos. Pero en esta lucha resonaba el eco de la esperanza, y mientras buscaba respuestas, una parte de mí sabía que este era apenas el comienzo de una nueva trayectoria en mi vida. Estaba sentado en mi despacho en Madrid, revisando documentos como lo hacía cada día, pero ese momento fue diferente. La luz que comenzó a irradiar a mi alrededor no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era como si el mundo se detuviera y todo lo que conocía se desvaneciera. En ese instante, una presencia poderosa llenó el espacio. Jesús se materializó frente a mí. Su luz era abrumadora, una mezcla de amor puro y calidez infinita, y al mismo tiempo, se sentía como un fuego que purificaba cada rincón de mi alma. Cuando pronunció mi nombre, una oleada de emoción me atravesó. La conexión fue instantánea y profunda. Me sentí visto, comprendido y amado de una manera que nunca antes había experimentado. A medida que esta revelación se desdoblaba ante mí, Jesús comenzó a hablarme sobre la guerra espiritual que asedia a la humanidad. En sus palabras había una urgencia palpante, un llamado a despertar y a reconocer las verdades ocultas que nos rodean. Me mostró cómo la élite manipula nuestra realidad a través de una agenda oculta. Entendí que el sistema que había aceptado de manera pasiva no era solo un contexto en el que vivía, sino un entramado diseñado para mantenernos prisioneros en la ignorancia. La injusticia, la opresión y los conflictos que veía a mi alrededor eran el resultado de esa manipulación sutil pero efectiva. La revelación era un espejo que me empujaba a cuestionar todo lo que había creído y a buscar más allá de las sombras. Mientras lo escuchaba, una mezcla de horror y esperanza se agolpaba en mi pecho. Las visiones de la división social, de la guerra que sufrimos en nuestras comunidades y a nivel global, cobraron vida. Era imposible ignorar cómo las políticas de quienes están en el poder perpetúan este ciclo. Las promesas de paz y justicia se desvanecían en el aire cargado de egoísmo y ambición. Jesús me instaba a alzar la voz, a no conformarme con la pasividad. Su mensaje estaba repleto de compasión, pero también de un desafío que resonaba con fuerza. La urgencia de actuar y de despertar a otros se convertía en un mandato inherente, como si mi propia existencia estuviera en juego. La experiencia fue intensa, penetrante. Sentí cómo su luz transformaba mis sombras internas, abriendo viejas heridas que nunca había enfrentado. Tuve que lidiar con mis propios miedos, con esas dudas que a menudo me atormentaban. La lucha por aceptar la verdad y liberarme del engaño significaba un cambio radical en cómo entendía el mundo que me rodeaba. Comenzaba a darme cuenta de que el conocimiento trae consigo una responsabilidad. Tenía que ser un agente de cambio, un guerrero en esta guerra espiritual, no solo para mí, sino para todos aquellos que aún seguían atrapados en la oscuridad, sin entender lo que realmente estaba en juego. Mientras conversábamos, resonaba en mi interior la sensación de que este era un nuevo comienzo. Las visiones de las conexiones entre mi vida personal, el impacto de mis decisiones y la realidad más amplia comenzaron a entrelazarse. Jesús usó mi propia historia como un mapa hacia la verdad. Me habló de sueños rotos, de esperanzas desvanecidas y de la capacidad de transformación que yace en cada uno de nosotros. Mi papel, mi misión, se aclaraba ante mis ojos. Con cada palabra que compartía, me llenaba de un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, las preguntas persistían. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? La batalla estaba lejos de terminar, y con cada nueva revelación, la línea entre el conflicto y la paz se desdibujaba un poco más. Tras la revelación que experimenté en mi despacho,
mi vida se tornó un mar de turbulencias. Sentí que el aire se llenaba de críticas y murmullos, que las sombras se alzaban contra mí. Mi familia, quienes habían sido mi apoyo y orgullo, comenzaron a etiquetarme como hereje y traidor. La destrucción de mi reputación en la comunidad se convirtió en un hecho palpable. Las palabras que anteriormente resonaban en conjunto ahora parecían cortadas por un hacha, viscerales y contundentes. La tensión y el rechazo eran la nueva norma, y la soledad se cernía sobre mí como una nube oscura que no podía disipar. Lidiar con esta nueva realidad era como un dolor punzante en el pecho. La culpa me acompañaba como un fantasma persistente, susurrándome al oído que había traicionado no solo a aquellos que amaba, sino también las enseñanzas que me habían guiado durante tantos años. En las noches, mientras el silencio reinaba en mi hogar, encontraba consuelo en la conversación íntima que sostenía en secreto con Jesús. Sus palabras eran mi refugio, una luz suave que iluminaba mi oscuridad, pero, al mismo tiempo, la culpa seguía ahí, como un eco que no se apagaba. El contraste entre la calidez que sentía en su presencia y el frío del rechazo de los demás era abrumador. Las visiones de Jesús se entrelazaban con mis dudas y ansiedades. Dialogar con él me dejaba claro que la guerra espiritual que enfrentábamos no era solo mía, sino una lucha universal que abarca todos los aspectos de la vida. La agenda oculta de la élite se dibujaba ante mis ojos, evidenciando un panorama en el que las injusticias florecen y las verdades son suprimidas. Sentí que, al alzar la voz y seguir el llamado de Jesús, había comenzado un movimiento hacia el despertar que podía cambiar el rumbo de muchas vidas. Sin embargo, cada interacción con los demás se tornaba profundamente dolorosa. La hostilidad en sus miradas, los susurros a mis espaldas, todo se sentía como dagas que me atravesaban el corazón. Miraba a mis hijos, quienes aún no comprendían la batalla que libraba, y me preguntaba si algún día podrían perdonarme por el camino que elegí. La frustración se apoderaba de mí cuando notaba que las mismas estructuras que me mantenían de pie empezaban a desmoronarse. Las diferencias entre lo que creía y lo que era aceptado se hacían cada vez más evidentes, y los días se volvieron un ciclo incesante de insomnio y reflexión. Mis oraciones se llenaban de súplicas, de desesperación por encontrar un camino que uniera mi nuevo propósito con el amor que aún sentía por los míos. La lucha por la verdad era cada vez más agotadora, y a menudo me preguntaba si valía la pena el sacrificio. Jesús seguía a mi lado, dándome consuelo, y aunque sabía que no podía volver atrás, el miedo a permanecer solo en esta batalla seguía acechando. La guerra espiritual se expandía en todas direcciones, y la urgencia de actuar era cada vez más intensa. Cada día, mis palabras se volvían un grito en un desierto, un intento de hacer eco en aquellos que aún estaban atrapados en la red del engaño. Al mismo tiempo, la revelación de la lucha interna se unía a cada paso que daba en esta nueva dirección. Empezaba a entender que mi despertar no era solo para mí, sino un llamado a todos aquellos que se sienten perdidos. Lo que había visto y sentido con Jesús se convertía en un mensaje de esperanza que debía salir al mundo. Sin embargo, el costo de esta luz era alto. La resistencia de mi entorno se volvía abrumadora, enfrentando una oración silenciosa en medio del caos. ¿Cómo puedo ser un faro en la oscuridad mientras mi propia vida se desmorona? Con cada latido, el impulso de continuar se enfrentaba a la dolorosa realidad de lo que había dejado atrás, y me preguntaba si estaba dispuesto a seguir adelante en esta guerra espiritual sin cuartel, buscando la verdad en medio de la tormenta. En mi búsqueda por la verdad, comencé a explorar la Biblia. Recorría las páginas con fervor, buscando respuestas a las preguntas que me atormentaban. Las escrituras estaban llenas de revelaciones, y cada versículo parecía hablarme directamente. A medida que leía, la figura de Jesús se volvía cada vez más real. Su vida, sus enseñanzas y su sacrificio resonaban dentro de mí, iluminando los rincones oscuros que antes había ignorado. Las palabras de amor y verdad que pronunciaba me ofrecían una paz que anhelaba fervientemente, un alivio del dolor que había experimentado en mi corazón.
Hasta entonces, había vivido con una corazonada de desconexión, atrapado entre las conveniencias de una fe que empezaba a sentir como vacía. Pero en esa búsqueda, descubrí testimonios de conversiones ocultas, relatos de personas cuyas vidas habían cambiado drásticamente al encontrar la luz de Jesús. Eran historias de desesperación, miedo y anhelos, similares a los míos, que resonaban con una verdad profunda. Había esperanza no solo para mí, sino para todos los que se sienten atrapados en la oscuridad. Estas conversiones eran ejemplos de cómo el amor de Jesús puede sanar, liberar y reconstruir vidas por completo. Con cada palabra escrita en esa Biblia, mi miedo comenzaba a desvanecerse. Al mismo tiempo, busqué un grupo de apoyo donde pudiera compartir mis inquietudes y aprender de otros. Al unirme a ellos, sentí un cambio en mi interior. Cada encuentro era una mezcla de lágrimas y risas, de confesiones y revelaciones. Era un espacio donde podía ser honesto sobre mis dudas y mis luchas. Juntos discutíamos sobre la guerra espiritual que enfrentamos, sobre las manipulaciones a las que estamos expuestos y cómo la élite intenta mantenernos en la ignorancia. La conexión había crecido, creando un ambiente de amor y aceptación, y así, la paz comenzó a reemplazar el miedo que me había asediado. Pero este nuevo despertar no venía sin tensiones. Mi convicción de seguir a Jesús a menudo chocaba con la hostilidad de aquellos que aún estaban atrapados en la agenda oculta y los engaños de este mundo. La familia y amigos que antes me admiraban empezaron a dudar de mí, y ante sus miradas de desdén, el dolor volvía a abrir viejas heridas. Sin embargo, en esos momentos difíciles, el apoyo de mi grupo y las enseñanzas de Jesús fueron fundamentales. Hablábamos de la importancia de permanecer firmes en la verdad, incluso cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Comprendí que el camino hacia la luz siempre implica dejar atrás lo que nos ha mantenido en la oscuridad. A menudo me preguntaba cómo podría llevar este mensaje a aquellos que aún no han encontrado su camino. Sabía que muchos, como yo, batallan con la guerra espiritual a un nivel personal y colectivo. La visión de organizaciones que buscan dividir a la humanidad me empujaba a actuar. La verdad no es solo un concepto abstracto, es una fuerza tangible que puede transformar vidas y comunidades. A medida que avanzaba en esta misión, me sentía cada vez más preparado para enfrentar los desafíos que venían con el reconocimiento y el rechazo. La revelación de la verdad a menudo es incómoda, pero también es liberadora, y entendí que debía ser un faro de luz para aquellos que buscan el despertar en medio del caos de este mundo. Desde aquella experiencia transformadora en mi despacho, comprendí que mi vida había tomado un giro irrevocable. El encuentro con Jesús no fue solo un momento de revelación personal. Era un llamado divino a actuar, a romper el silencio que me había rodeado. Sentía una necesidad urgente de comunicar el mensaje que había recibido, de advertir a otros sobre la guerra espiritual que nos acecha a todos sin que nos percatemos. La lucha no era solo interna, sino que se extendía a cada aspecto de nuestras vidas, y la revelación que había recibido me empujaba a asumir ese papel de mensajero. Así que decidí que debía hablar, que no podía permitirme quedarme callado mientras el mundo giraba en su engaño. Comencé a reunir mis pensamientos, a prepararme para compartir las verdades que me habían sido reveladas. Esa agenda oculta orquestada por la élite estaba presente en cada rincón de nuestra sociedad, y sabía que muchos, como yo, estaban atrapados en las redes de manipulación. La desesperación de la humanidad, sus luchas y divisiones eran el producto de un control que va más allá de lo que imaginamos. Ser testigo de esta realidad me llenaba de un fuego que no podía ignorar. Cada día que pasaba, mi determinación crecía. Comencé a encontrar maneras de compartir mi testimonio, a través de conversaciones con amigos, en reuniones en mi comunidad y también en entornos más amplios. Las miradas incrédulas a menudo me daban miedo, pero la voz de Jesús resonaba en mi corazón, instándome a continuar. La verdad es poderosa, me decía, y aquellos que buscan genuinamente la luz encontrarán su camino. A medida que hablaba, veía cómo algunos comenzaban a despertar, cómo sus ojos se abrían lentamente a la realidad que antes parecía ajena. Sin embargo, el miedo y la resistencia a menudo amenazaban con hacerme retroceder.
Recibía comentarios despectivos, miradas de desaprobación y críticas de quienes no podían aceptar que su fe, lo que había sido su verdad durante tanto tiempo, estaba siendo cuestionada. La guerra espiritual se manifestaba en cada uno de estos encuentros. Tenía que permanecer firme. Era un constante tira y afloja entre la necesidad de ser fiel a mis convicciones y el anhelo de pertenencia a la comunidad que había conocido. Me encontraba atrapado entre dos mundos, el de la verdad que había descubierto y el de la tradición que me había sido enseñada. No obstante, en medio de esta turbulencia, hallé consuelo en las palabras que Jesús me había compartido. La relación que había forjado con Él se convirtió en mi ancla. En mis momentos más oscuros, regresaba a esos instantes de luz y claridad, y me recordaba a mí mismo que el verdadero despertar requiere valentía. Si bien los desafíos eran numerosos, la oportunidad de liberar a otros de su engaño era un objetivo que valía la pena. La verdad, aunque dolorosa, siempre es liberadora, y sabía que la misión por la que sentía pasión apenas comenzaba. La lucha por el alma de la humanidad se estaba intensificando, y cada paso que daba en esta dirección me preparaba para lo que estaba por venir. Finalmente, tras meses de reflexión, tomé la audaz decisión de dejar mi trabajo como magistrado. La inseguridad y la duda habían estado presentes cada vez que regresaba a mi despacho, y cada día me sentía más atrapado en una falsedad que me consumía. La revelación que había experimentado, en la que Jesús me habló sobre la guerra espiritual que enfrentamos, resonaba en lo más profundo de mi ser. Ya no podía permanecer en un lugar que no representaba la verdad, y que, en cambio, perpetuaba el engaño de una élite que manipulaba nuestros destinos. La lucha por la libertad espiritual no solo era mía, había llegado el momento de alzar la voz y actuar. Dejé caer mis responsabilidades como si fueran cadenas, sintiendo que cada paso que daba hacia la salida me liberaba un poco más. La decisión de abandonar la seguridad de mi cargo estaba impregnada de miedo, pero también de una extraña emoción. Cada vez que pensaba en lo que estaba dejando atrás, sentía un dolor agudo, pero a la vez era una liberación. Sabía que caminaba hacia algo más grande. Esa libertad que tanto anhelaba no sería fácil de alcanzar, pero la urgencia de seguir el camino que Jesús me había mostrado me empujaba hacia adelante. Era un despido del antiguo Omar, el juez que había estado subyugado a la agenda oculta de aquellos en el poder. Mi destino se volvió simbólico. Decidí dirigirme hacia el desierto, un lugar donde pudiera encontrarme a mí mismo y reexaminar mis creencias más profundas. El desierto, con su vastedad y silencio, se convirtió en el entorno perfecto para la reflexión. Mientras caminaba, sentía que los vientos barrían mis preocupaciones, llevándose no solo el peso de mi decisión, sino también el miedo que había mantenido a raya mi despertar. Era allí, en la soledad del desierto, donde las visiones de Jesús se hacían más claras. Su luz, que antes había iluminado mi despacho, ahora me acompañaba en cada paso. La revelación que había recibido se convertía en mi guía. El desierto también trajo consigo momentos de confrontación. Mientras luchaba con mis pensamientos, a menudo me encontraba rodeado por la imagen de la guerra espiritual que enfrentamos todos los días. Las injusticias del mundo, el engaño que se presenta como verdad, y la encrucijada entre la paz y la opresión, se volvían palpables en cada rincón de mi mente. La claridad aumentaba a medida que reflexionaba sobre cómo la élite manipula a la humanidad, alimentando divisiones y conflictos que nos mantienen alejados de la verdadera esencia de nuestra existencia. A medida que profundizaba en esta lucha interna, me prometía a mí mismo que abrazaría la verdad y me convertiría en un servidor de la luz. Con cada día en el desierto, sentía que la paz comenzaba a reemplazar mis miedos. La conexión con Jesús se fortalecía, y entendía que este viaje no era solo un acto de rebelión, sino que era parte de mi misión. La noción de que podía ayudar a otros a despertar de la ignorancia se convirtió en un motor de cambio en mi vida. Mis experiencias, mis visiones, las verdades que Jesús me reveló, eran un regalo que debía compartir. La guerra espiritual me había tocado, y con cada nuevo amanecer, sabía que me acercaba más a encontrar no solo el significado de mi vida,
sino también enviar un mensaje claro a los que aún viven en la oscuridad. Así, mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el vasto desierto con colores vibrantes, me sentí determinado a abrazar cualquier desafío que se presentara. Mi camino no estaba exento de dudas, y cada paso que daba en esta nueva vida me recordaba la importancia de la lucha por la verdad. Mi propósito se había renovado, y estaba listo para enfrentar las olas de resistencia que vendrían. Tener la claridad de Jesús en mi corazón era suficiente para arriesgarlo todo. El despertar que había comenzado en mí prometía resonar con otros, y estaba decidido a iluminar el camino con la verdad que había descubierto. Años después de aquel encuentro que cambió mi vida, me encuentro viviendo como misionero en una nueva comunidad. La transición no ha sido fácil. El peso de mi antigua vida, de mi familia que aún no comprende mi camino, sigue doliendo en mi corazón. He dedicado mis días a compartir el testimonio que Jesús me reveló, una verdad que me arde en el alma y me impulsa a seguir adelante, incluso cuando el viento parece soplar en mi contra. A través de cada historia que comparto, cada conexión que forjo, siento la urgencia de impactar vidas y llevar luz a quienes las sombras han cubierto. Recuerdo los momentos de soledad, cuando el silencio de la noche se llenaba de recuerdos de mi hogar. Me asaltaban pensamientos de reconciliación, de un amor que aún añoro profundamente. Esa separación fue dolorosa, pero a medida que vivo el mensaje de Jesús, un mensaje de amor incondicional y aceptación, también deseo que aquellos que me rechazaron puedan algún día ver la verdad que en mí ha brotado. Me he convertido en un testigo de la guerra espiritual que se lleva a cabo en cada rincón de nuestra existencia, y supe que debía ser una voz que resonara contra el engaño promovido por la agenda oculta que manipula nuestras realidades. La vida entre esta nueva comunidad ha sido transformadora. Cada persona que he conocido, cada historia compartida, fue un recordatorio del buen propósito que mueve mi vida. Algunos vienen con corazones heridos, otros buscan respuestas en medio de sus propios conflictos. En esas interacciones, logro ver reflejadas mis propias luchas y el deseo interno de sanar. A través de mi testimonio, intento no solo abrir la puerta al diálogo sobre la fe, sino también invitar a la introspección sobre las verdades que a menudo se han ignorado. Sin embargo, la ansiedad y el deseo de ser comprendido se entrelazan en mi vida diaria. Mientras extiendo mi mano hacia los demás, la necesidad de ser aceptado por mi familia sigue presente. Hay un constante tira y afloja entre mi misión y mi deseo de reconciliación. Me pregunto si podrán entender el camino que he elegido, la misión que ha surgido del encuentro con Jesús, y cómo esto ha replanteado mis perspectivas sobre la vida, la justicia y el amor. El cielo parece cerrado, pero mi corazón está abierto, esperando que algún día encuentren la forma de aceptar la verdad que ahora vivo. Mientras tanto, las luchas del mundo continúan resonando en mis pensamientos. La guerra espiritual es tangible y se refleja en las injusticias sociales, en el sufrimiento de aquellos que viven bajo el yugo del engaño y la manipulación de la élite. Hay días en los que la carga se siente demasiado pesada, y la responsabilidad de alzar la voz se torna confusa entre el deseo de paz y la urgencia de verdad. Sigo aprendiendo que cada paso que doy, cada palabra que pronuncio, puede ser un faro en la oscuridad para aquellos que buscan un camino hacia el despertar. Aunque la vida en esta nueva misión esté marcada por la soledad y la añoranza, cada día es una oportunidad de recordar que el amor de Jesús no solo se mide en su capacidad de iluminar mi camino, sino también en su poder para transformar las vidas de muchos. Durante años, viví atrapado en un sistema que valoraba la tradición por encima de la verdad. Como magistrado musulmán en Madrid, mis responsabilidades me habían impartido un estatus respetado en la comunidad, pero esa fama era tan solo una fachada que ocultaba un vacío que crecía en mi interior. La religión que había abrazado, en lugar de liberarme, se había convertido en una cadena que pesaba sobre mis hombros. Mi vida se convirtió en una rutina de rituales y obligaciones, y aunque participaba de ellos con fervor, había algo en mí que sabía que faltaba. Todo cambió en el momento en que Jesús apareció ante mí, iluminando la oscuridad que me rodeaba. Su luz fue un resplandor puro. Al principio, la intensidad me cegueó con acento agudo, pero luego supe que era un encuentro divino. Me llamó por mi nombre y,
Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un calor profundo, un amor que desbordaba cada rincón de mi ser. En ese contacto, comprendí que había mucho más en juego. Él me habló de la guerra espiritual que luchamos diariamente, de una agenda oculta manejada por la élite que busca suprimir la verdad y mantener a la humanidad sumida en el miedo y la división. Mientras Jesús compartía sus enseñanzas, una revelación se desató en mi interior. Comencé a ver el mundo a través de su perspectiva. Entendí que el engaño no solo reside en la religión, sino en estructuras sociales y políticas que perpetúan la injusticia. Los líderes mundiales, con sus discursos cuidadosamente elaborados, a menudo ocultan la realidad de nuestras vidas diarias. Esta comprensión me llenó de un sentido de urgencia. Me di cuenta de que mi papel como juez debía ir más allá de mantener el orden. Debía ser un defensor de la verdad, un portador de luz en una sociedad que se oscurecía cada vez más. La tensión aumentaba con cada palabra que Jesús me compartía. Sabía que al aceptar este llamado, estaba desafiando no solo mis propias creencias, sino las de millones que siguen ciegamente a la élite. Las guerras, divisiones y conflictos sociales que se observan en el mundo son evidencias de esta lucha espiritual. Mientras veía a la gente sufrir, otros aferrarse a sus dogmas sin cuestionamientos, una parte de mí se llenaba de frustración. El camino hacia el despertar es difícil, e invitaba a resistencias. A menudo me preguntaba, ¿cómo podría convencer a otros de lo que había empezado a llamar la verdad? ¿Cómo podría generar un cambio en un mundo tan resistente a abandonar las sombras? Sin embargo, a pesar del miedo que acechaba en mis pensamientos, la promesa de una libertad inquebrantable me impulsaba hacia adelante. Cada oración, y cada momento a solas con Jesús, reforzaban mi convicción de que la verdad tiene el poder de cambiar vidas. El amor y la compasión que emanaban de él, me empujaron a ser valiente, a salir a compartir el mensaje de esperanza que había recibido. Sabía que cada persona que despertara sería un paso hacia la transformación colectiva. La guerra espiritual que comenzaba en mi interior debía manifestarse en acciones concretas en el mundo. Mientras me adentraba en esta nueva misión, sentía que cada acto de entrega dinamizaba el camino hacia la luz. Esta no era solo mi lucha, era una búsqueda compartida que, aunque desafiante, prometía una revelación continua de la verdad. Ahora que has escuchado mi testimonio, quiero dejarte con una reflexión. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que percibes a simple vista, como si una lucha invisible se desatara en tu vida y en el mundo que te rodea? Porque esa es la esencia de la guerra espiritual que enfrentamos diariamente. Todos estamos llamados a despertar de la inercia en la que nos han sumido las sombras del engaño. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar y una verdad que descubrir. Mi encuentro con Jesús no fue un simple evento, fue un llamado a la acción. La revelación que recibí me impulsó a romper las cadenas de la conformidad y a enfrentar los desafíos que nos separan de la claridad divina. La lucha por la verdad no es solo personal, es colectiva. Hay un mundo de personas que se sienten perdidas, atrapadas en incertidumbres y preguntas sin respuesta. ¿Y tú, estás dispuesto a unirte a esta búsqueda de luz, a abrir tu corazón, y permitir que la verdad cambie tu camino? Quiero saber tus pensamientos y experiencias. Por favor, déjalos en los comentarios. Si este mensaje resonó en tu alma, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal, Truth from Beyond, y activa la campanita de notificaciones para que podamos continuar este viaje de revelaciones juntos. La verdad está a la espera de aquellos que se atreven a buscarla, y lo que compartiremos en nuestros próximos vídeos te hará cuestionar aún más todo lo que creías saber. En el siguiente vídeo, narraremos la inspiradora experiencia de alguien que, al igual que yo, fue tocado por la luz de Jesús y que ha decidido seguir su camino de verdad. Te invito a no perderte esa historia. Es un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestras luchas. Soy Omar, y agradezco profundamente que hayas compartido este momento conmigo. Recuerda siempre que, en este camino de descubrimiento, la luz de la verdad siempre prevalece sobre las sombras.